En el año 167, antes de la era común, es cuando Antíoco IV Epífanes, que es un monarca seleucida, que son los que llevaban toda la zona de Siria y en este momento también controlaban la zona de Tierra Santa, pues decide imponer en la zona la cultura y la religión griega, prohibiendo el judaísmo. Entonces el pueblo se levanta y hay una sublevación, que es esta guerra de los macabeos. Y una vez que esta guerra finaliza, empieza como una guerra de guerrillas y luego se convierte más bien en una guerra de independencia. Contra todo pronóstico, los judíos ganan porque son mucho menores en número, no tienen formación militar y están combatiendo contra un gran ejército organizado, pero bueno, con la ayuda de Dios, ¿no? Es la imagen que nos transmiten las fuentes, esa concepción de la historia en la que Dios interviene, pues con la ayuda de Dios pues ocurre el milagro y se gana esta guerra. Entonces se instaura una dinastía que es la de los asmoneos, que aunque sí que muestra cierta tendencia a la helenización, pues sí sus inicios son algo más críticos, sobre todo durante la guerra. Entonces yo achaco a que ahí es cuando el gimnasio cae un poquito en desgracia, vamos a decir. Hacia allá íbamos ahora. ¿Quiénes eran los asmoneos? ¿Quiénes eran los asmoneos? Pues mire, la revuelta esta de los macabeos que te comentaba está liderada por una familia, bueno, más bien por un cabeza de familia que es Matatías. Matatías tiene varios hijos que le suceden cuando muere, primero creo que iba Judas, luego Jonatán, si no me equivoco, y finalmente Simón, que es Simón Macabeo, es el que consigue esta victoria de la guerra. Y lo que consigue es también que se le nombre jefe de los judíos, vamos a decir, porque no se le llega a nombrar rey. Para llegar al título de rey hemos de esperar un poquito más, pero sí que obtiene el poder político y el poder religioso, porque además es sumo sacerdote. Y esta dinastía asmonea va a caracterizarse precisamente por eso, porque son a la vez reyes y sumos sacerdotes, se une poder político y poder religioso. Y es algo que desde el principio la población no lleva bien, porque creen que estos dos poderes deberían estar separados. Y es una gran crítica constante a la dinastía de los asmoneos, porque entienden que están acaparando demasiados poderes solo ellos y tendrían que repartir un poquito. Y la segunda crítica que se les hace a esta dinastía de los asmoneos es que al final han conseguido una independencia política, pero es más bien una pseudo-independencia. ¿Por qué? Porque los dirigentes seleucidas podrían haber continuado con esta batalla unos cuantos años más, pero tenían otros frentes muy interesantes abiertos. Entonces, si tú tienes las tropas allá por Tierra Santa, no las puedes tener en otro sitio para conquistar y para expandir tu territorio. Entonces deciden, bueno, decirle a Simón Macabeo, venga, te ponemos ahí de jefe, pero déjanos un poco tranquilo, ¿vale? Es un poco, estoy simplificando, entiéndanme, pero es una forma de apaciguar ya la zona por fin. Pero claro, al final esta dinastía no deja de estar puesta ahí por los propios seleucidas contra los que estaban luchando. Así que siempre tienen que mantener unas buenas relaciones con este poder helenístico. ¿Y cómo se consiguen unas buenas relaciones con el poder helenístico? Pues hablándoles en lengua griega, asistiendo a sus teatros, ahora me voy de viaje, te visito, te llevo regalitos, todo este tipo de cosas, ¿no? Que la población, después de una guerra tan cruel como la de los macabeos, pues tampoco lleva bien. Entonces, a estos pobres asmoneos les dan palos por todas partes. La verdad, es una dinastía muy interesante, muy interesante. ¿Y qué fue lo interesante de esta dinastía? Una mujer a la cabeza durante un Ah, tiempo. Me me encanta. gusta Alejandra Salomé. A diferencia, Alejandra sí, de Salomé. los demás, ella tuvo que dejar el poder del sacerdocio a su hijo, porque ella, ser mujer, no podía ser sacerdotisa. Eso también me llamó la atención.
Hombre, hombre, has visto bien las clases, ¿eh? Me encanta, me encanta. Efectivamente, nos llama mucho la atención de repente encontrar a una mujer ahí, porque es cierto que estamos en una sociedad más bien patriarcal, donde la mujer pues suele tener otro tipo de sitio en la sociedad, más bien en la casa, con el marido, con los hijos, ¿no? Es más a lo que estamos acostumbrados, pero a Alejandra Salomé pues le tocó y lo hizo muy bien, además lo hizo muy, muy bien. Alejandra Salomé entró en toda esta historia porque era la esposa de uno que llegó a ser rey, que es Aristóbulo I, pero que reinó solo un año, se murió. Y claro, no había más que hacer. ¿Qué pasa? Que le sucedió en el trono su hermano y por la ley del levirato, pues Alejandra Salomé se casó con su cuñado, Alejandro una Janeo. vez viuda. Alejandro Janeo, eso es. Alejandro Janeo. Y entonces se casó con Alejandro Janeo y estuvo con él. El gobierno de Alejandro Janeo fue complicado porque desde un principio se le achacaron justo las críticas que les acabo de comentar, ¿no? De la unión entre el poder político y el poder religioso, el hecho de que fuera sumo sacerdote y rey a la vez. La población lo critica mucho, ahí hay un choque muy fuerte y resulta en una guerra civil que dura 6 años. O sea, realmente fuerte el choque. Una guerra civil en la que Alejandro Janeo se apoya mucho en los saduceos, que es un sector de la población, y en uno de estos episodios dentro de la guerra se acaba crucificando a 800 fariseos, que es otro sector de la población diferente, delante de sus familias. Un episodio muy, muy cruento. Como pueden imaginarse, la situación no es la mejor del mundo. De repente Alejandro Janeo muere y en vez de nombrar a alguno de sus hijos sucesor, nombra a su esposa. Y además le aconseja, en vez de unirte a los saduceos, apoya a los fariseos a ver si calmamos esto. Y funciona, realmente funciona. El reinado de Alejandra Salomé se caracteriza porque son solo 9 años, pero son 9 años de relativa calma, en la que Alejandra Salomé no puede ser sumo sacerdote, efectivamente, le deja ese puesto a su hijo mayor, a Hircano II, y se apoya en todo lo religioso en los fariseos, que era un sector de la población que había sido menos escuchado en los últimos tiempos. Y entonces, aunque no deja totalmente de lado a los saduceos, consigue equilibrar un poquito la sociedad y por eso digo que son 9 años de relativa calma. Además, militarmente ella es muy poderosa, aunque no participa en grandes batallas, en grandes conquistas, el ejército en ese momento sí que tiene una fuerte potencia y eso también disuade de otras sublevaciones en contra de la dinastía. Pero a mí me parece una mujer muy interesante. Uh, y bueno, quizás deberíamos tener más mujeres, ¿no? En puestos de gestión Sí. porque el reinado anterior fue un poco calamitoso, su reinado solo fueron 9 años, de repente volvemos a la calma, fue morir ella y sus dos hijos se liaron a discutir y otra vez conflicto, vamos, de hecho es cuando aparece Roma en escena y se corta la dinastía Asmonea. O sea Ah, que una mujer clave, un momento de respiro en la historia y de que puedas decir iban bien las cosas. excelente, Macarena. Y